Muy buenas, clase. Vamos a hacer los vídeos de teoría de la parte de estructuras. Yo creo que con 2 o 3 vídeos va a ser suficiente. Y ya sabéis, esto al final siempre es un resumen respecto al libro. Es decir, pues digamos que esto sería lo básico con lo que podéis enfrentar el examen. Pero ya sabéis que al final pues intentamos ampliar lo que es en clase. Pero bueno, vamos ya digo sobre todo de cara al examen sirven estos vídeos. Entonces, en este tema vamos a trabajar estructuras. Estructuras, ya sabéis cómo funcionamos nosotros, siempre vamos a ir machacando ciertos conceptos. Y el primero es definir qué es una estructura. Y siempre una estructura va a ser un conjunto de elementos, que ya veremos que dependiendo del tipo de estructura, pues tendrán uno u otro nombre, pero que al final todos se pueden resumir en barras o nudos. ¿Y qué quiere decir esto? Fijaos que si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la estructura básica, ¿no? De dos pilares, por ejemplo, uno y otro, con una viga encima. Perfecto. Aquí lo que tendríamos sería una barra vertical, lo que es ese pilar, otra barra vertical y una barra horizontal. Y los cruces sería lo que conocemos como nudos, uno y otro. Y aparte tendríamos dos nudos particulares, bueno, en este caso puede haber más, aquí y aquí, en donde la estructura termina y ya toca tierra, que es lo que llamamos apoyos. Ya veremos que son unos nudos particulares y bastante interesantes. Entonces al final lo que tenéis que entender es que toda estructura, aunque sea, pues, digamos, una torre inmensa, al final nosotros podríamos resumirlo en esa serie de pisos, son distintas barras que al final lo que están haciendo es transmitir las fuerzas hasta lo que son estos apoyos. De ahí esa importancia, ¿no? Porque el apoyo es donde la estructura termina y toca tierra. Porque al final es eso, ese conjunto de elementos lo que hace es, igual que los circuitos transmitían electricidad, es un conjunto de elementos que transmite fuerzas. Bien, ¿y qué son esas fuerzas? En esencia es toda acción que pueda mover, deformar o hacer romper esa estructura. Nosotros vamos a definir, en principio, dos tipos. Por un lado, lo que son las fuerzas dinámicas y las fuerzas estáticas. La diferencia yo creo que se entiende bastante bien si, por ejemplo, pues oye, aquí nos vamos a un salón de boxeo. Y tenemos aquí un saco de boxeo que no está utilizando nadie. Este saco, como veis, está colgando de lo que es el techo. Simplemente es aquí un peso y no se mueve. Ahí está en estado de reposo y por lo tanto esa fuerza que ejerce lo que es el saco de boxeo es una fuerza estática. Porque no se mueve, simplemente pues está haciendo esa fuerza pero está todo en reposo. Ahora, imaginemos que llega alguien y se pone a entrenar. Y oye, pues lanza ahí un derechazo, pam, pam, está ahí entrenando a tope y hace que el saco de boxeo se mueva, ¿no? ¿Veis? Ese puñetazo estira el saco de boxeo. Perfecto. Esto, esa fuerza que está moviendo el saco de boxeo, es una fuerza dinámica. Y aún así, esto no implica, sigue existiendo esta fuerza estática. O sea, lo normal es que en toda estructura tengamos combinaciones de las dos fuerzas. De todas formas, para este nivel, para lo que es nuestro curso, las dinámicas, olvidaos, no las vamos a tratar. Simplemente que sepáis lo que son. Nosotros nos vamos a quedar con las estáticas, que a nivel de estructuras es lo que conocemos como cargas. ¿Veis? Así de sencillo. Y cuidado, esas cargas siempre van a ir hacia abajo, hacia abajo. Es decir, nunca van hacia arriba, no hacen cosas extrañas. Las cargas siempre con la gravedad, siempre hacia abajo, como si fuera el agua. El agua siempre cae hacia abajo. Y dichas cargas vamos a distinguir entre las permanentes, es decir, las que están siempre ejerciendo, digamos, esa carga sobre lo que es nuestra estructura, y las temporales. Como puede ser, pues, ¿qué os voy a decir yo? Nosotros mismos, cuando entramos en un edificio, cuando hay nieve y carga sobre la azotea, esas son cargas temporales. Nosotros, a nivel de lo que vamos a trabajar en este curso, nos vamos a quedar sobre todo con las cargas permanentes. Es con lo que más vamos a trabajar. Muy bien, entonces, una vez ya tenemos esto claro, ahora lo que tenemos que pensar es que una estructura pues, sirve para algo, ¿no? Al final pues sirve pues, para sostener cosas, albergar cosas. Entonces, esa estructura, para que funcione, va a tener que cumplir tres condiciones esenciales. Bien, la primera es que va a tener que soportar su peso propio.
Es decir, no puede ser que construyamos una estructura y se caiga sin más. Es decir, la estructura tiene que ser estable. Y esto va asociado al concepto de centro de gravedad, que es bastante sencillo, vamos, si no lo sabéis, se ve muy muy fácil. Imaginaos que nosotros tenemos aquí una torre, perfecto. Su centro de gravedad sería el punto en el que si concentráramos todas las cargas del edificio, ahí es donde se juntarían todas. Entonces aquí ese centro de gravedad, en este caso, pues directamente caería, digamos que en la zona de apoyo. Es decir, de ahí esa importancia, ¿no? Fijaos, aquí es lo donde tenemos la zona de apoyo. Si el centro de gravedad cae sobre esa zona de apoyo, podemos estar prácticamente seguros que esta estructura es estable. Ahora bien, imaginemos pues como la torre de Pisa, ¿no? Que en este caso ya no es vertical, sino que tenemos algo pues muy exagerado, una cosa así. Fijaos, ¿dónde tenemos nosotros el apoyo? Lo tendríamos aquí. Pero ¿dónde está ahora el centro de gravedad? Lo tenemos aquí, fijaos. ¿Qué quiere decir si el centro de gravedad no cae en la zona de apoyo? Directamente podemos prácticamente asegurar que la estructura es inestable. Muy bien. Ahora, la gracia es que nosotros, aunque esto ocurra, aunque ese centro de gravedad no caiga en la zona de apoyo, nosotros pues podemos hacer cosas, ¿no? Para asegurarnos de que la estructura vuelva a ser estable. Y vamos a tener tres posibilidades esenciales. Por un lado, vamos a poder mover ese centro de gravedad. Y yo creo que la forma más sencilla de verlo es si nos vamos al patio del colegio, ¿no? Y vemos cómo funciona una canasta. Por ejemplo, una cosa así. Perfecto. Así. Y aquí tenemos, ¿no? Al típico que, oye, salta, es capaz y va a hacer canasta. Ahí, ¡guau! Hostia, ha pegado un salto de la leche, ¿no? Y va a hacer canasta. Muy bien, fijaos que esta canasta, ahora mismo todo el peso, casi todo, está en el tablero. Quiere decir que ese centro de gravedad estaría más o menos por aquí. Y aquí simplemente tenemos ese poste. Quiere decir que el centro de gravedad no cae en el apoyo. Pero nosotros podemos mover el centro de gravedad poniendo carga aquí, poniendo un contrapeso. Por eso muchas veces vais a ver que aparecen aquí pues losas de hormigón o que están rellenas de agua o lo que sea, que hace que ese centro de gravedad de repente se mueva, ¿no? Y tengamos un nuevo centro de gravedad, que ahora sí que cae en la zona de apoyo. Por lo tanto, hemos movido el centro de gravedad precisamente utilizando un contrapeso. Ya digo que en estructuras esto da muchísimo juego. Ahora, puede ser que imaginemos, ¿no? Que seguimos teniendo aquí nuestra canasta, que incluso ya tiene su propio contrapeso. Perfecto, una cosa así. Pero oye, el que ha encanastado ahí, ¡guau!, se ha emocionado y ha dicho, oye, yo me cuelgo, que aquí esto es campeonato, partido, de todo. 僕は影だ。Y de repente aquí tenemos un nuevo peso que hace que ese centro de gravedad, que ahora lo teníamos aquí, vuelva a moverse y vuelva a salirse de lo que es la zona de apoyo. Pues lo normal es que la canasta se cayera. ¿Cómo podemos evitar esto? Por ejemplo, podemos anclar la canasta al suelo. Esos anclajes en estado de reposo no funcionan, pero si hay una carga repentina, esos anclajes están estirando, están asegurando de que la canasta no vuelque. Por lo tanto, tenemos esa segunda forma, ¿no? Que es anclar estructuras. Y por último, tendríamos una tercera opción, que la forma más fácil de verla es, yo creo, con lo que es la carpa de un circo. No sé si la habréis visto alguna vez, que lo que tenemos es un mástil muy alto con una serie de tirantes, ¿no? Que están creando lo que es la carpa del circo. Que además, si lo vemos desde arriba, vemos que es un círculo con el mástil en el centro y la serie de tirantes en todas las direcciones. Muy bien, ¿esto qué hace? Que si por ejemplo ahora aquí soplara el viento, ese tirante, que nosotros aquí en lo que es el poste podría tirarlo, ¿no? Podría empujarlo, el tirante estira
está centrando lo que es nuestra estructura y evitando que vuelque. Por lo tanto, tenemos como tercera opción atirantar la estructura. Muy bien. Esto, repito, es todo alrededor del concepto de asegurarnos que la estructura es estable. Y es nuestra primera opción. Pero tenemos otras dos que vamos a ver a continuación. Bien, ya hemos dicho que la estructura al final lo que se encarga es de transmitir fuerzas. Pues precisamente para asegurarnos que la estructura funciona, debe resistir esas fuerzas externas, ¿no? Que ya no es el peso propio. Es decir, al final la estructura debe ser resistente. ¿Y a qué nos referimos con resistente? Fijaos, volvemos a lo que era, lo que ya vimos de dos pilares, aquí uno y otro, con una viga encima, perfecto, y en donde tenemos, pues, oye, una serie de cargas, como pueden ser personas, directamente, pum, 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 pum. Y digamos que todas esas personas pesan 1000 kilos. Si digamos que estamos en una situación ideal, en donde todos están distribuidos, sin uniforme, todo perfecto, podríamos asegurar que por cada pilar se reparte. Y por lo tanto, tendríamos aquí dos cargas de 500 y 500 kilos. Vamos a ver, 500 kilos, 500 kilos. Se reparte, ¿no? Digamos, mitad y mitad. ¿Por qué no se cae esta estructura? Porque la estructura está oponiendo otra fuerza en sentido contrario, esos pilares, que además será igual, es decir, 500 y 500. Por lo tanto, lo que podemos ver es que tenemos, por un lado, una carga y por otro, una reacción. Esto ya lo veremos con más tranquilidad. Esto es lo que llamamos esfuerzo. Y ya lo veremos más tranquilamente en posteriores vídeos. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que siempre esa carga y esa reacción van a ser iguales. Y si en algún momento la carga fuera mayor que la reacción, rotura. Ahí romperíamos. ¿Puede ser que la reacción sea más grande que la carga? Imposible, porque si la reacción fuera más grande, empezaría a volar la estructura. Y oye, todavía, si alguno de vosotros consigue hacerlo, que me hable, que ya patentaremos y ganaremos millones con eso. Pero entended eso, nunca la reacción va a ser más grande que la carga. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra estructura sea más resistente? Pues una primera opción sería aumentar el número de barras. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaos que si ahora nosotros volvemos a tener ahí nuestros dos pilares. De nuevo, así y así. Solo que esta vez, en la planta de arriba, hay muchísima más gente, muchísima más gente. Y oye, incluso hemos subido un coche, ¿no? Vamos, hay ahí muchísimo más peso. Digamos que, por ejemplo, ahora hay 3000 kilos. Por lo tanto, ahora mismo estarían bajando por aquí 1500 y 1500. Pero lo máximo que aguantan nuestros pilares, la reacción máxima que pueden hacer, son 1000 y 1000. Bien, esto tenemos claro que en el momento en que la fuerza sea mayor que la reacción, rompe. Pero nosotros podemos aumentar el número de barras, es decir, podemos incorporar un nuevo pilar. Es decir, que esta vez, y aunque esto no es del todo cierto, porque ya veréis en cursos posteriores que no se reparte así, pero podemos decir, oye, en el momento en que ya tenemos 3 pilares, se reparte, cada uno aguanta esos 1000 kilos, y ahora esos 3000, aquí pasamos a que aquí y aquí tengamos 1000, 1000 y por aquí bajan 1000. Y por lo tanto ahora sí que es resistente. Repito, no es exactamente así, pero bueno, simplemente para entendernos. Bien, podemos aumentar las barras, pero también podemos aumentar el material. Es decir, nosotros volvemos a tener aquí nuestra estructura, de nuevo, los dos pilares. Digamos que esos dos pilares no pueden aguantar todo el peso que hay encima, pero nosotros de repente podemos hacer más gordos esos pilares. ¿Entendéis? Más y más material. Y por lo tanto esos pilares aguantarían más, son más gordos. Eso sí, os fijáis en los edificios, normalmente, los que tienen sobre todo muchas plantas, en los pisos de arriba, los pilares son más finos. Eso, vamos, si podéis ir a algún ático o lo que sea, veis cómo son los pilares en las plantas de arriba
y veis cómo son los pilares en las plantas de abajo. En la planta baja, por ejemplo, que los pilares son mucho más gordos. Y es precisamente por eso, porque cada vez esa estructura está transmitiendo más fuerza, más fuerza. Cada vez los pilares tienen que ser más gordos para tener esa reacción suficiente. Y por último, podemos cambiar el material. Es decir, no es lo mismo un material de hormigón, un pilar, perdón, de hormigón, que un pilar de madera. Este es más resistente y este es menos resistente. Entonces ya digo, esto es una parte de materiales que veremos ya en temas posteriores, pero en esencia, vosotros tenéis que saber que en construcción podemos utilizar, digamos, la gran mayoría de las veces utilizaremos hormigón, madera, acero y, por curioso que os parezca, cerámica. Porque al fin y al cabo son los ladrillos, que veréis que podemos incluso hacer muros de carga, etc. Estos son los materiales resistentes que utilizaremos en construcción y que son en esencia los que veremos un poquito en los tipos de estructuras. Bien, una vez visto esto, nos queda una tercera condición para que nuestras estructuras funcionen. Ya hemos visto, la primera era el tema de estabilidad, la segunda es el tema de resistencia y nos queda que la estructura no deforme, es decir, la estructura tiene que ser algo que permita cierta rigidez. Es decir, nuestra tercera condición es que no deforme. Cuidado, esto ya veremos que con cuidado, ¿no? Porque puede que haya veces que sí que nos interese que deforme algo. Es una condición de rigidez. Perfecto. ¿A qué me refiero con esto? Con lo que es rigidez. Fijaos, por ejemplo, lo que es un acordeón, ¿no? Nosotros estiramos un lado y el otro y el acordeón se estira, se deforma, sin ningún problema. Bien, a nosotros eso no nos interesa que las estructuras se muevan, ¿no? Como si fueran flanes. Lo que nos interesa es que las estructuras, por ejemplo, lo que es ese edificio, una vez lo tengamos, no se mueva, porque podrían pasar bastantes cosas, se romperían las paredes, las ventanas, la gente se alarmaría. No nos interesa que sea estático, que sea inmóvil, ¿no? Que no tenga esas deformaciones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo podemos hacer de tres formas, pero solo quiero que os quedéis con la primera. Y las otras dos os la digo simplemente para que os suene, pero ya digo que no va a ser para el examen. Lo primero es el concepto de triangulación. Y eso es algo que veremos en las prácticas de taller, en donde si, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 4 varillas de madera, como pueden ser pues 4 palitos de helado o lo que sea, que nosotros ponemos aquí en un cuadrado, perfecto, y las atornillamos. Las atornillamos que pueden girar, ¿entendéis? Si nosotros ahora hacemos fuerza aquí y aquí, esto lo que va a hacer es deformar. Es decir, va a hacer una cosa así. ¿Entendéis? Como si fuera un fuelle. Directamente pues se va a deformar. ¿Entendéis? Estamos haciendo esas fuerzas y como pueden girar, aquí ya se está deformando, cosa que no nos interesa. ¿Cómo podemos hacer para que no deforme? Pues en esencia, volvemos a coger ahí nuestros 4 palitos, así, otro así, otro así y otro así. ¿Y qué hacemos? Triangulamos, es decir, lo que hacemos es poner, por ejemplo, de aquí a aquí, a ver si me sale, hay veces que el pulso es un poco malo, y ponemos un quinto palito. Fijaos, ¿qué pasa ahora si apretamos? Que al ser triángulos, esto es la única figura totalmente rígida, es indeformable. Y por lo tanto, la única forma para que pudiéramos volver a aplastarlo sería que rompiera esa barra, ¿entendéis? Entonces lo que es la estructura la hemos hecho rígida, a base precisamente de eso, de triangular. Eso lo habréis visto muchas veces en las naves de estas de los polideportivos y todo lo que sea, en donde cuando tenemos espacios muy grandes, las vigas de arriba vais a ver que son así, cuadrados, que a su vez se han triangulado. ¿Veis? Y esto las hace rígidas. Esto es lo que ya veremos que son cerchas. Y que nos permite salvar pues distancias muy grandes, como pueden ser pues aquí 18 metros, que dé para que aquí estemos todos jugando, echando unas risas. Precisamente es gracias a eso, a ese concepto de triangulación. Y habría otras dos opciones que simplemente os quiero nombrar. La segunda
sería hacer más rígidos los nudos. En esencia sería, por ejemplo, apretar lo que son esas tuercas para que no se pudiera mover lo más mínimo. Esto al final se traduce en el concepto de estructuras hiperestáticas. Pero ya digo, esto es con cartelas, con rigidización de los nudos. Esto es una locura. Yo todavía tengo sueños de cuando tenía que calcular hiperestáticas. Esto se sale de lo que es lo nuestro, pero simplemente que tengáis ese concepto. Y la tercera sería que la forma de esas barras, cambiar la forma de las barras. Por ejemplo, para que lo entendáis, es mucho más rígido si nosotros cortáramos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este pilar. Así. Un pilar de hierro. Y nosotros cortamos por aquí. Y vemos la sección. Pues, aunque no lo parezca, por ejemplo, un pilar hueco. Así. Perfecto. Y otro que tenga una forma de I. Pues esa forma de I tendría el mismo comportamiento que el cuadrado, solo que gastando menos material. Por el concepto de inercia. Repito, esto es algo que necesitaríamos conceptos de física, porque es a nivel de momentos, de distanciamiento del material respecto al eje de aplicación de las fuerzas. Repito, muy muy loco. Estos dos, simplemente que sepáis, ¿no? Que se pueden hacer más rígidos los nudos y cambiar la forma de las barras. Entonces, que al final os quedéis sobre todo con el concepto de triangulación. Es lo que nos interesa para este nivel, ¿no? Donde estamos de segundo de la ESO. Entonces lo vamos a dejar aquí porque si no entiendo que se hace muy largo los vídeos. Y yo creo que eso, en otros dos, prácticamente daremos toda la teoría de estructuras. Entonces, como siempre, pues muchísimas gracias por estar ahí. Oye, estudiad, que ya sabéis que a mí lo que me interesa es que aprobemos todo esto. Ya sabéis que esto al final es fácil, es pasárnoslo bien y sin más, ¿no? Y estar a gusto. Un abrazo, gente.